Y mientras tanto usted abre su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11, el versículo 4, y vamos a nuestro tema de hoy. Si usted está tomando notas, nuestro tema de hoy es la ofrenda que le agrada a Dios. O sea, hay muchas ofrendas, la pregunta ¿es mi ofrenda le agrada a Dios? La ofrenda que agrada a Dios. Esa ofrenda que agrada a Dios está relacionada con la sangre de Jesús, con tu vida, como un sacrificio. Entonces veamos Hebreos 11:4. Dice la escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sí. Y muerto aún habla por ella. Es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que es aquella ofrenda que agrada a Dios. Conocemos la historia en Génesis 4. Abel era pastor de ovejas, Caín, su hermano, era labrador de la tierra, era campesino. Y llegó el día en que ellos trajeron una ofrenda a Dios, y Caín sí escogió una ofrenda ahí y la trajo a Dios, trajo legumbres. Y Abel escogió lo más gordo, lo más escogido de sus ovejas. Él trajo y ofreció de lo mejor. Y no es que a Dios le guste más la barbacoa que las verduras. Lo cierto es que dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Conocemos la historia también, que decayó el semblante de Caín, y pasados unos días le dijo a su hermano: oye, hermano, vamos al campo. Dijo: pues vamos. Y allá en el campo tomó un leño y lo mató. ¿Y por qué causa le mató? Porque simplemente porque él no pudo matar a Dios. En realidad Caín estaba enojado con Dios y quiso desquitarse con aquel que según él le había quitado su bendición. En cuanto a la ofrenda que agrada a Dios, leíamos la semana pasada Proverbios 3, 8 y 9 y 10, Proverbios 3, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La diferencia también, no solamente entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, es que Abel escogió entre los primogénitos de sus ovejas. Y primogénitos nos habla de primicias. Escogió los primeros frutos, escogió lo mejor que tenía. Sí, y él trajo a Dios. Por eso aquí la ofrenda dada por Abel tuvo un significado especial, porque él escogió lo mejor. Pues Dios es como único y creador, merecía lo mejor de todas las cosas. Nuestra ofrenda, cuando es generosa y es redentora, pues él escogió un animal también. Él tomó un animal que representa la sangre de Jesús, sí, que fuera sustituto de sus pecados, reconociendo que su vida sí, sustituía y ahora le pertenecía a Dios. Y lo que ofrecemos a Dios debe ser así, con un entendimiento, ¿sí? El Señor exaltó a Abel sobre la ofrenda de Caín, y también
reconoce de tal manera que aún muerto, aún ya ha pasado el tiempo, note cuántos siglos han pasado desde Caín y Abel hasta la carta a los Hebreos en el primer siglo, por lo menos 4000 años. Y esos 4000 años Dios sigue hablando de la ofrenda de Abel, aún muerto. Las cosas que ofrezcamos y que hagamos para Dios, ¿sí?, que sean de manera especial, escúchame bien, serán recordadas. Hay ofrendas que serán recordadas. Hay acciones que personas han tenido a favor nuestro que la vamos a recordar toda la vida. Cuando mi esposa y yo teníamos como unos 6, 7 meses de matrimonio y llegó nos teníamos un poquito más, pues ya teníamos a un hijo, teníamos como 1 año de casados, pero escúcheme, llegó una Navidad y para variar no teníamos nada para la cena, nada. Y llegó una chica que era nuestra hija espiritual y llegó y nos dio una ofrenda. En aquel tiempo, te estoy hablando del año 92, 93, nos dio 500 pesos. Pero darte 500 pesos en el año 93 era como que alguien te da 5,000 pesos un 24 de diciembre cuando no tienes nada. ¿Cómo te caerían? ¿Verdad? Y además nos llevó una jarra de ponche, ¿sí?, y 500 pesos. A lo mejor ella nos compartió parte de su aguinaldo, pero como te digo, son esas ofrendas que de repente tú recuerdas por muchos años. Y justo me estaba acordando yo de esta muchacha, que ya no es una muchacha, pues es una señora, porque ella también nos regaló las invitaciones para nuestra boda. Y ayer me dice: Joca, mira dónde anda tu invitación. Y la habían agarrado las chamacas. Porque ya es una reliquia, es un pergamino, literal es un pergamino, porque viene enrollado en un palito y metido en un carrizo. El carrizo ya no está, quién sabe dónde lo botaron, pero la invitación está íntegra, gracias a Dios. Y ya agarré y la metí ya en una caja de seguridad. Pues es un tesoro. Pero me acordé que aún esa chica, esa vez le dijimos, pues dice, ¿cuáles invitaciones les gustan? Y la verdad que nos gustaron esas, y eran las más caras, y nos daba pena. Dijo: no importa, la que ustedes quieran, yo se las pago. Y son personas que tú ves el corazón, no solamente su corazón generoso, sino su amor por mostrarte la gratitud por algo simple. Podrías decir tú: hay algo sencillo que, pues le compartimos el amor de Dios y le estuvimos discipulando. Quizás para los que compartimos la palabra de Dios, para ti se puede ser común, pero para ella significó la diferencia entre el cielo y el infierno. Y sabes, por eso cuando un adorador, oye bien, cuando un adorador se ofrece a Dios y le da a Dios, está mostrando mucho de su corazón en su ofrenda. O sea, nota, Caín dio una ofrenda, árale. Como que dice: llegó el tiempo de la ofrenda, y agarras cualquier moneda, sale ya, allá. Ni siquiera te preparaste, ni siquiera la pensaste, o sea, es algo que no es cualquier cosa ofrendar a Dios. O sea, porque estás ofrendando tu vida y te estás dando en entendimiento hacia Dios. Sí. Entonces, la primera razón, voy a darles 7 razones por las cuales ¿cuál es la ofrenda que agrada a Dios? Número 1, decide ser parte del reino de Dios. O sea, cuando tú das tu ofrenda, te das en ofrenda a Dios, te das porque tú decides ser parte del reino de Dios. Sabemos que en este mundo existen 2 reinos espirituales: el reino de Dios, que es el reino
de la luz, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y el enemigo trata de conquistar a las personas haciéndolas esclavas de lo material. ¿Sabes? Y es cuando se despierte el corazón de algunos un fuerte deseo por tener mucho dinero, sin importarles a quienes atropellan. Hay personas que su sueño en la vida es amasar una gran cantidad de dinero, una fortuna, pero no tienen la capacidad de disfrutarlas, ni tienen la felicidad en sus hogares. Una vez leí la historia de uno de los hombres más ricos del mundo en la ciudad de Houston, Texas. ¿Sabes de qué murió este hombre? De inanición. O sea, murió de hambre. ¿Y sabes por qué murió de hambre? Porque a pesar de que tenía tanto dinero, él tenía tanta desconfianza de su propia familia, de la gente cercana a él, que dejó de comer porque él pensaba que cualquier persona lo podría envenenar para quedarse con su fortuna. Pero nadie lo envenenó, él se mató solito, y su dinero tampoco lo disfrutó nadie de su familia. Todo eso se lo quedó el Estado, porque el tipo no dejó en orden nada. Quedó mal de su cabeza. ¿Sabe? Muchos han adquirido grandes sumas de dinero, amasan fortunas, pero no tienen la capacidad de disfrutarlas. El Señor nos da el entendimiento, la capacidad al hombre, y que pueda disfrutar de todos los bienes que éste posee. De hecho, la Escritura nos dice que Dios nos ha dado muchas cosas en Cristo. ¿Sabes qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos y seas parte de aquello que Dios te permite ser. No les estoy citando un texto bíblico, pero mira, en el libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, ¿sabes? Empezó un sentir en todos los creyentes de venir y traer de sus riquezas, de sus bienes, las traían al pie de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. Sí, gente que traía sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Se les exigió? No, era un sentir de darle a Dios todo cuanto tenían para que la obra creciera. Y hermanos, hay tres maneras nosotros de apoyar la obra de Dios: es orando, dando y yendo. Sí. Orando cuando oramos por la obra de Dios, dando cuando damos nuestros recursos, así como todos estos proyectos que hemos impulsado por los últimos años, y todo lo que significa el Ministerio Luz a las Naciones. Significa que todo lo que Dios nos ha permitido hacer y tener es porque hay un corazón en la gente para darse a Dios, y entienden que juntos, ¿verdad?, alcanzamos los sueños y proyectos de Dios. Si no teníamos un lugar, Dios nos dio un lugar, pero había que pagarlo y lo pagamos. Había que edificar y estamos edificando. Sí, y en los últimos meses, ¿verdad?, cuando dijimos vamos a llevar este proyecto al Amazonas, y todos sumándose, vamos a tener un evento en Navidad, y en pocos días, ¿verdad?, reunimos la cantidad, cubrimos el evento, hermanos, y hasta sobró, y tuvimos un evento de niños. Y sabe, esto significa que cuando tú has entendido, sí, que tus ofrendas te hacen parte del reino, porque entonces participas en tus ofrendas. Va tu vida, va tu trabajo, va tu amor, va tu esfuerzo, va tu corazón para Dios. Sí. Entonces todos los proyectos que vienen a futuro, sí, a futuro, que tengamos una universidad, que tengamos un consultorio para dar asistencia a la comunidad. Sí, ya hay una hermana que dijo: pastor, cuando ponga el consultorio, cuente con un ultrasonido y que yo lo voy a poner. Wow, imagínate, eso es ser parte del reino de Dios. Y habrá otros médicos que digan: no, yo voy a dar tantas horas de consulta por semana, y no solamente medicina. Imagínate que podamos estar teniendo asesoría legal, los abogados, que podamos dar cursos gratuitos de matemáticas, que podamos dar
¿cómo se llama? Ayuda psicológica, consejería a jóvenes, a matrimonios. O sea, dar nuestro servicio para la sociedad, para engrandecer el reino de Dios. Y no solamente aquí, ese modelo multiplicarlo en otras naciones, en otras ciudades. Sí, decide ser parte. Cuando nosotros damos como Abel, decidimos ser parte del reino de Dios. Mira, piensa qué es lo que más ama un niño. Un niño seguramente lo que más ama son sus juguetes. Y si le dijéramos que nos compartiera algo, seguramente evitaría darnos sus juguetes. Pero cuando uno tiene un compromiso con Dios, uno da lo que más ama. Dios dio lo que más amaba, dio a su Hijo por nosotros. En segundo lugar, tu ofrenda es un reflejo de tu carácter. Tu ofrenda es un reflejo de tu carácter. Cuando el Señor entró al templo, Él miró a la gente que daba. ¿Se acuerdan? Una vez Jesús entró en el templo y miró cómo la gente daba. Se puso en el lugar de las ofrendas. Y los ricos depositaban grandes sumas de dinero. Pero una viuda dio 2 blancas, y 2 blancas eran las monedas de menor valor de su tiempo. Esa mujer dio 2 monedas, pero ella dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo que que la ofrenda de esta mujer, ¿sí?, había sido superior a todos, porque ella dio todo lo que tenía. En cambio, los ricos daban lo que les sobraba. ¿Sabes? Entonces el Señor dijo que estaban muy equivocados en aquella apreciación, cuando la gente que aparentemente da más, pero da lo que le sobra, da sin un esfuerzo. Sin embargo, la viuda daba todo su sustento, todo cuanto tenía, ¿sí? No daba cualquier cosa. ¿Sabes? Porque Dios pide lo mejor. Da lo mejor que tienes. En la Biblia quedó registrada la ofrenda de Abel, porque Abel dio lo mejor que tenía. ¿Qué ofrenda podríamos dar para tocar el corazón de Dios? Abel pensó en el rebaño y, tomando lo mejor de él, lo presentó a Dios. ¿Por qué ese rebaño se constituyó en la mejor ofrenda? Hay un significado en ese trasfondo. Abel le estaba diciendo con esto a Dios que él le estaba ofrendando su vida, que él quería morir, pero como no lo podía hacer en el lugar de esa ofrenda, él daba ese animal con una sangre de sacrificio. El escritor de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En esta ofrenda, Abel estaba constituyendo el prototipo de Jesucristo. Cristo es la ofrenda de Dios. O sea, Dios se ofrenda, dio a su Hijo. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Era lo que más amaba Abraham, era lo más valioso que tenía, por encima de sus 300 esclavos, por encima de todos sus millares de ovejas y vacas y asnos que tenía Abraham. Lo que más amaba era su hijo, un hijo que había tenido en su vejez y que ahora Dios se lo pedía. Pero Abraham amaba tanto a Dios que Abraham dijo: sí, Señor. Por eso nota que en tu ofrenda es el reflejo de tu carácter. La ofrenda es el reflejo de tu corazón. La ofrenda, por eso mira, piénsalo la próxima vez que des un billete arrugado, así apachurrado y rayado, o roto, parchado. Piénsalo: ¿a poco le voy a ofrecer esto? Mire, ya que toqué este punto, mire, vaya conmigo a Malaquías.
Dice el 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que penséis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si tenéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el verso 13. Además has dicho. El 13. Además has dicho. ¿Qué dice? ¡Qué fastidio! O sea, no solamente dan cosas malas, las dan de mala gana. Uf, ¡qué fastidio! Ya va a hablar al pastor otra vez de dar. Híjole, otra vez me purga. Bueno, dice: trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaste su ofrenda. ¿Aceptaré eso yo de vuestra mano? Pues claro, está diciendo: no lo voy a aceptar. Incluso el 14 está bien fuerte. Maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y ya no le sigo, ¿verdad? Hay un momento en que dice Dios: voy a tomar el estiércol de esos animales y se los voy a aventar en la cara. Está diciéndole a los sacerdotes, no al pueblo, a los sacerdotes, a los líderes del pueblo en los tiempos de Malaquías. De hecho, uno de los temas principales que trata Malaquías, ¿sabe cuál es? El menosprecio. Menospreciar a Dios es tener en poco a Dios. Si viene alguien importante a tu casa, ¿a poco no procuras y te avisa? No sabes que va a venir una persona muy importante a tu ciudad. No sé, va a venir el presidente, el gobernador, va a venir o sea, ¿no le darías una limpiadita a tu casa? ¿No pondrías tu mejor mantel? ¿No sacarías tus mejores platos? ¿No prepararías un platillo especial? ¿Verdad? Porque dices: es que le quiero honrar, es que viene una persona muy importante a mi casa. Entonces, ¿por qué, si podemos tratar bien a las personas, por qué no trataríamos bien a Dios? Y sobre todo en el honrar, que se supone que mi ofrenda es ¿para qué? Para agradarle a Él. Para agradarle a Él. Tú, hermana, tú recibirías unas flores marchitas de tu esposo y que te dije: mira, venía pasando por el panteón y me robé estas flores, te las traje, aunque sea para que no digas que le dirías: ay, viejito, gracias. ¿Le dirías así? Sácate del panteón de cempasúchil y luego todavía marchitas, sácate. O sea, no las aceptarías. Hay gente que quiere ofrecerle a cosas así a Dios. Ay, que es el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Ay, a ver dónde. Y cualquier cosa a Dios. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. La viuda fue exaltada porque ella dio la calidad en su ofrenda, lo mejor que ella tenía. Además, dio todo lo que tenía. Por eso, nuestra ofrenda es tan solo un reflejo de nuestro carácter, de nuestro corazón. Sí. En cuarto lugar, dando lo mejor de nuestra ofrenda. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 10
Efesios 2:10 dice, estamos en el punto 3, ¿verdad? Me pasé el 4. Sí, bueno, regresemos por favor, sí es cierto. El punto 3, gracias. Jesús se ofreció por nosotros. Si Jesús se ofreció por nosotros, solo hay un Dios y Padre. Jesucristo es el único camino. Él se constituyó en un camino nuevo y vivo. Él se ofreció como una ofrenda. Mira, era necesario que cada que una persona pecaba, se tenía que ofrecer sacrificios por los pecados. Y continuamente se estaban ofreciendo, y la carta a los Hebreos habla de los continuos sacrificios que se ofrecían hacia Dios. Y la Biblia nos dice en Hebreos que Jesús se ofreció en sacrificio. Juan el Bautista, cuando lo vio venir, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre como las otras ofrendas, lo quita. Él se ofreció una vez y para siempre. Él es la ofrenda de Dios. Él se constituyó en una ofrenda, en un camino nuevo y vivo para darnos acceso. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Cuando Jesús murió, nos dice que el velo del templo se rasgó en dos por la mitad. Sí, y sabes, ese velo al que se refiere era la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de Dios. Nadie podía entrar, ni siquiera mirar hacia adentro a causa de ese velo. Pero Jesús nos abrió camino. Por Él tenemos entrada, por Él tenemos acceso. Él se ofreció como ofrenda, nos reconcilió, nos perdonó, nos santificó, nos dio libre acceso delante del Padre, y ahora sin temor podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Le das lo mejor de tu vida a Dios. Dale un fuerte aplauso, porque Él nos abrió camino, nos abrió el velo. Él se ofreció por nosotros. Mira, Él se dio, su vida dio por mí, su vida dio por ti. Piensa en eso. Nunca le ganaremos a dar a Dios, porque lo más valioso, nosotros fuimos comprados, dijo el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo más valioso que existe en el universo es la sangre de Jesús, y Él la dio por ti, por mí, como ofrenda. Él no tenía por qué pagar. Nosotros éramos culpables y merecíamos el infierno, pero Él dio su vida por nosotros. Y por eso es que como Él se ofreció, ahora, ¿qué podríamos dar que supere la ofrenda de Dios? Jamás. Por eso, hermanos, cuando esto se nos revela al corazón, ya no estimamos nada valioso. A veces decimos: ay, Señor, sí te doy eso. Pero no me pidas esto, porque esto me costó muy caro, Señor. Esto no me lo pidas, porque como mi carrera, Señor. ¿Quieres que te dé mi vida? Señor, mejor te doy a mi suegra. Pero sabes, Dios quiere, que nosotros podamos entender que si Él se dio por nosotros, ¿sí? Uno de los textos que me botan los sentidos literalmente es en 2 de Corintios. Cuando dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. 2 de Corintios 5:14. Mira, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe significa nos obliga. Pero quiero ir más allá. El amor de Cristo nos desarma, nos quita los argumentos. Pensando en esto, que si uno murió, entonces luego todos murieron. El 15, para que los que viven
ya no vivan para sí. Dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya no vivan para sí mismos. Entonces, ¿para qué vivimos? Para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió, entonces todos murieron. Eso nos desarma. Si se nos revela ese costo que se pagó por nosotros, nada en esta vida ya te importaría. ¿Te importa tanto? Ay, Señor, todo menos mi teléfono, Señor. Todo menos mi Facebook. Señor, te doy todo menos a mi novio o mi novia, aunque sea un impío. No te lo doy, Señor, me lo quedo para mí. ¿Sabes? Pero la Biblia dice, el amor de Cristo nos obliga. Sabiendo esto, o sea, cuando entendemos esto, que si Él murió por mí, ¿cómo podría yo resistirme a ese amor tan grande? A ese amor tan sublime, tan glorioso, tan precioso. Su vida dio por mí. Sí. Sabiendo esto, que si uno murió, entonces todos murieron. Sí. En cuarto lugar, si Él murió por mí, entonces yo puedo dar mi mejor ofrenda. Mi mejor ofrenda. ¿Sabe? Hay grupos, incluyendo grupos cristianos de hoy en día, que están en contra del diezmo. Dicen, no, esos pastores que enseñan del diezmo son unos ladrones, y dicen un montón de cosas. Pero sabes, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento pocas veces menciona el diezmo. El Nuevo Testamento habla de ofrendas. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Las ofrendas son superiores al diezmo. En el Antiguo Testamento la gente daba ofrendas, daba diezmos. El diezmo es del Antiguo Testamento. No, y mucho más allá de la ley de Moisés. Es de los tiempos de Abraham, Génesis 14. Luego Jacob en Génesis 28 promete dar de todo lo que Dios le diere los diezmos a Dios. Y ya siglos después vino Moisés con la ley y la institución de los diezmos y ofrendas. Pero sabes, en el Nuevo Testamento, como te decía hace un rato, la gente lo daba todo. La gente lo daba todo. ¿Sabes? Porque cuando entiendes que Dios dio lo mejor que tenía, que Jesús dio su vida, entonces tú entiendes que tú puedes dar tu mejor ofrenda. Y tu mejor ofrenda va más allá de lo material. Tu mejor ofrenda es tu vida misma. Te das a Dios en una vida de servicio, en una vida constante de adoración, de pasión, de amor por Él, y que no dejas pasar días o semanas sin buscarle, y te rindes a Él. Y tú dices, Señor, lo que tú pidas de mí, aquí está, Señor. Lo que tú quieras, a la hora que quieras, Señor. Lo que tú quieras, como quieras, Señor, yo te lo entrego. Nada más importa en mi vida, Señor, sino agradarte a ti, ofrecerte a ti, Señor. Por eso, de ahí que cuando tú tienes un corazón generoso, ya no cuestionas a Dios, das con todo tu corazón. Y por supuesto que Dios nunca se queda. Si un vaso de agua, un solo vaso de agua, no queda sin recompensa. Dice que recibirá 100 veces más. El que haya dejado padre, madre, mujer, tierras, casas y hermanos por causa de mí, del evangelio, que recibirá 100 veces más. 100 veces más. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él te da, y te da mucho más de lo que tú puedes darle. Jamás le ganaremos a Dios a dar. Jamás le ganaremos a Dios a dar. Y sabes, y cuando damos, Dios nos vuelve a dar. Y es un ciclo de bendición.
A veces las personas, ¿me ayudan, chicos? Las personas que les entra temor o la duda en la cuestión de dar y de dar generosamente, ¿sabes cuál es su temor? Es que si doy, ¿qué voy a hacer? Hermanos, aquí los que hemos dado a Dios nuestras primicias, nuestras ofrendas por años, podemos dar testimonio, ¿verdad? Que Dios ha sido fiel y que nunca nos ha dejado y que Él nos da mucho más de lo que nosotros le damos a Dios. Mira, nos ha pasado. Sí, nosotros continuamente estamos dando ofrendas y no tenemos que proclamarlo. La ofrenda, hay 3 cosas que se hacen en secreto. ¿Sí? Oras en secreto, ayunas en secreto y das en secreto. Pero sabes, si hay un área donde Dios te dice pruébame, es en el dar. Y cuando tú das, ¿sí?, tú recibes mucho más. Tú recibes mucho más. Y sabes, cuando tú miras la necesidad de otras personas y no cierras tu mano, tú no cierras tu mano al pobre, tú no cierras tu mano al necesitado, tú lo das de corazón, ¿sí? Dios mira cuando tú estás pasando necesidades, cuando a veces solamente tienes un sueño, tienes un anhelo y Dios te responde. Y Dios está ahí propicio, porque tú has creado como una especie de depósito. Pablo decía en Filipenses capítulo 4: no es que busque dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses era una de las iglesias más generosas, porque Pablo da testimonio en el capítulo 4 a los filipenses que habían dado a él una y otra vez, dice Pablo, para mis necesidades. Para mis necesidades. Y sabes, cuando tú haces eso, serás una fuente que continuamente fluirá de parte de Dios su favor y su bendición. En quinto lugar, tu ofrenda es un argumento a tu favor. Cuando tú ofrendas primicias, diezmos, tú eso lo conviertes en un argumento a tu favor, porque sabes, en Mateo 8 está la historia de un centurión que tenía a su hijo enfermo. Y vienen sus siervos para pedir que Jesús pudiera sanar al siervo del centurión. Y vienen personas y hablan con Jesús, judíos, y le dicen: ayúdale, ¿sabes? Él nos ayudó a construir una sinagoga. Aunque es un romano, nos ayudó a construir una sinagoga. De hecho, el centurión le mandó decir: no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero sabes, tus ofrendas llegan a ser un argumento a tu favor. En Hechos 10 está la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión romano también, y dice que hacía continuas limosnas. Las limosnas son las ayudas a los pobres, Las limosnas no son lo que se le da a Dios, porque Dios no es limosnero. Pero las limosnas, habla la Biblia, que eran las ayudas a los pobres. Y dice que un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios como un memorial. Tus oraciones y tu generosidad. Ahora, el hecho de dar limosna no significa que vas a dar las moneditas más chiquitas. O sea, obviamente tú das lo que tienes, pero cuando tú ayudas a los pobres, eso es lo que la Biblia llama limosna, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. Cuando tú le compras unos zapatos a un niño en la calle, cuando tú le das una despensa a una familia en necesidad, cuando tú le compras los medicamentos a una persona necesitada que ni la conoces, pero tú dices: está en necesidad. ¿Has visto personas consiguiendo dinero para comprar un medicamento y tú le dices, pero es genuino? Hay unos que son charlatanes,
pero es alguien que sí necesita. Tú estás en el hospital y esa persona no tiene para comprar un medicamento, y tú de tu dinero, no del que te sobra, del que tienes para tu vida cotidiana, tú dices: yo le voy a hacer. Es un acto de misericordia. Eso es dar limosna, ¿sí? Cuando tú sabes que alguien no ha comido y le llevas una cazuela de alimentos o le llevas comida, eso es dar limosnas. O sea, no es dar la comida que se te está echando a perder, la que no la quiere ni el perro. No, eso no. Es algo que sirva. Y sabes, tus ofrendas vienen a ser un argumento a tu favor. ¿Sabes qué dice la Biblia? Echa tu pan sobre las aguas, en Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Como la historia de aquel joven que andaba vendiendo unos aparatos eléctricos, que nadie le compraba nada al pobrecito, y andaba tan camine en las calles y colonias, tocando puerta en puerta, y no había vendido nada. Estaba cansado, sediento y hambriento. Tocó a una casa y una mujer le abre y le dice: ay, joven. No le podía comprar el aparato, además de que era caro. No lo podía comprar, pero le dijo: pásele, ya comió. Le dio de comer, le dio unas galletas y le dio un vaso de leche fría. Y aquel muchacho dijo: ay, le supo a gloria esas galletas con leche. Años después, esa mujer enfermó gravemente y la internaron en un hospital y fue operada, una cirugía carísima. Esa señora no tenía con qué pagar esa operación. Ya estaba operada, ya nomás a un lado de su cama estaba una cuentonona de hospital que no quería ni ver el sobre. Y ella decía: ¿cómo lo voy a pagar? Ay, no lo sé. Entonces, pues al final abrió el sobre y vio la cantidad. ¿Y sabe cuánto era? 0 pesos. Y decía: ay, esta cuenta fue pagada hace más de 20 años con un vaso de galleta, con un vaso de leche y unas galletitas. ¿Sabe quién era el médico y dueño de la clínica? El muchacho que en aquel tiempo vendía aparatos. Y un acto de misericordia fue una ofrenda, un argumento a su favor de esa mujer. Eso significa: echa tu pan sobre las aguas. Cuando tú ves a un niño descalzo, cuando tú ves a una familia que tiene muchos hijos y no le puede comprar a todos. Muchos de nosotros venimos de familias así. Apenas le terminaban de comprar a uno, ya todos los otros necesitaban, y así era un ciclo de nunca acabar, un cuento de nunca acabar. Pero sabes, cuando hay personas con un corazón misericordioso que tienen la mano a los pobres, a las viudas, a los necesitados, son argumentos a tu favor. Que cuando tú pides o tú estás necesitando delante de Dios, es lo que dijo Pablo: fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabe qué decía la Biblia de los pobres? Que si tú cerrabas tu mano en el Antiguo Testamento, tú puedes checar eso, no tengo tiempo de darles todos esos versículos, pero mira, cuando dice que cuando tú no debías cerrar tu mano al pobre, había una ley que en los campos, que tú no debías rebuscar en todo tu terreno y levantar toda tu cosecha. Debías dejar un poquito de grano, un poquito de fruto en tus árboles, para que los pobres, los que no tenían tierras, pudieran cortar y recoger de tu terreno. Era una ley. O sea, no debías rebuscar en todo y cortar todo, no, debías dejar para los pobres. Y sabes, porque decía la Biblia que si tú cerrabas tu mano al pobre, el pobre podía orar a Dios y decirle: Señor, mira, hay estos ricos tan malvados que no nos dan pero nada, Señor, no nos dejaron este año. Entonces Dios podría traer juicio sobre aquel rico por malvado, por tener un mezquino corazón. Pero en cambio, cuando tú le das al pobre, dice Proverbios: el que le da al pobre, a Jehová le presta. ¿Cómo? ¿Le puedo prestar a Dios? Sí. Cuando le das a un pobre, es que le estás prestando a Dios. Y escúchame, no existe
persona que pague los mejores dividendos, los mejores intereses cuando tú le prestas a Dios. Cuando tú le das a Dios, le estás prestando, y dice: por cuanto lo hiciste a estos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿No dice Mateo 25? ¿Cuándo te vimos sediento, hambriento, Señor, en la cárcel o enfermo? Cuando lo hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero cuando no lo haces, a mí no me lo hiciste, dice Dios. Es cuando damos a las personas que damos a Dios. Por eso es importante tener un corazón generoso, y esas ofrendas son argumentos a nuestro favor. Sexto lugar, tu ofrenda determina tu excelencia. Tu ofrenda determina tu excelencia. ¿Sabes qué significa eso? Sí, la palabra excelencia en griego, ¿sabes cuál es? Las mujeres no se les va a olvidar nunca. Es la palabra arete. Arete, ¿sí? Como el que te pones, arete. Tu ofrenda determina tu excelencia. El arete es en una ama de casa, en una mujer, ¿sí? Es la excelencia de cómo conduce el hogar. El arete de un maestro es la excelencia en la manera que enseña. El arete de un cristiano es la manera como se relaciona con Dios. Cuando el Señor dice de Abel: alcanzó más excelente sacrificio que Caín. Excelente sacrificio que Caín. Porque en su manera de darle estaba reflejando la excelencia de su preeminencia, de su amor que tenía por Dios. O sea, era el mejor regalo, lo mejor que tenía. Dice: esto es para Dios. Como cuando tú reservas la mejor porción porque dices: ya va a llegar mi esposo. Y hermana, tú dices: esta pierna con muslo, esta es de mi viejo, ¿no? Entonces usted se la prepara y nadie toca, y esa es de su papá, y prepara el mejor platillo, ¿no? ¿Sabes? Así le ofreces lo mejor a Dios. Sí. Por eso nuestra vida debe expresar a Dios lo mejor que tenemos. Dale tu mejor ofrenda. Y por último, tu ofrenda, póngase de pie, tu ofrenda te lleva a la bendición. Se necesita fe para ofrendar, y es la misma fe que nos lleva a conquistar las finanzas. Porque dice Proverbios 10:22, Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el libro de Ageo también, Ageo 2:8, dice así: mía es la plata, mío es el oro, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que el dinero es del Señor, y el diablo ha robado ese dinero, dándoselo a sus súbditos para esclavizarlos, para tener control de ellos de una manera tirana. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 9 y 10, Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, la mente, y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y el fruto de sus obras. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces está lleno de envidia, de resentimiento, de engaño, de tacañerías. ¿Quién lo conoce? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Él escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno su camino. Pero cuando nosotros podemos desprendernos ante Dios de lo que hemos adquirido y nos damos de corazón a Dios, entonces Dios nos abrirá los cielos. Si hay una manera en que Dios dice: probadme en esto ahora, si no, os abriré
las ventanas de los cielos. Sí, la generosidad te lleva a la abundancia, a la bendición. Las bendiciones, muchas bendiciones que desata el corazón generoso. El corazón generoso, de tal manera que cuando pase mucho tiempo, gente nos recordará, gente hablará de ti y de mí y dirá: hubo en los tiempos allá, sí, a principios del año 2000 surgió una iglesia en Tlapa de Comonfort, sí, que empezaron sin nada. Sí, llegaron a constituirse en un ministerio que empezó a tocar naciones y pueblos. Salieron tantos maestros, tantos misioneros, levantaron escuelas, levantaron universidades, levantaron hospitales, levantaron ministerios, solo con un puñado de hombres y mujeres que se atrevieron a creer y a dar. No eran ricos, pero eran de un corazón generoso. Eran de un corazón generoso. Sí, hermanos, si tú supieras de veras, y lo único que estoy animando es a crecer en ese sentir, y que las nuevas generaciones de Luz a las Naciones así se levanten, hermanos, porque por eso es que la gente se ha sorprendido. ¿Y cómo le hacen ustedes en Guerrero? Me dice mi amigo de allá de California: Guerrero. Yo pasé allí, dije: no puede ser que de allí venga el tiempo con Dios, que de ahí Dios esté levantando Luz a las Naciones. Le digo: de ahí mero. Dice: pues ahora ya lo creo. Pero sabes, es Dios que va a hacer y va a escribir nuevas historias a través de ti, porque esa generosidad te va a llevar a la prosperidad y a la bendición que Dios ha diseñado para ti y para tu casa. Vamos a orar. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, en este día, Señor, nos queremos dar, nos queremos ofrecer voluntariamente a ti, en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ese es nuestro culto racional. No queremos conformarnos a este siglo, a estos tiempos, a este mundo. Más bien queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque escúchame, iglesia, ese es el deseo de Dios para ti. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y nadie es lo suficientemente pobre para no dar algo al Señor. Honra al Señor con tus bienes, pero sobre todo honra al Señor con tu corazón, con la mejor actitud, con la mejor actitud, con una actitud de gozo, de amor, de disposición. Padre, hoy declaramos que todo lo que tú tienes para tu iglesia, todo el favor, todo lo que tú has destinado para tus hijos, Señor, en las próximas generaciones, se desata hoy a través de nuestros diezmos, ofrendas y primicias, Señor, que trajemos ante ti y que tú recibes, Señor, con agrado, Señor, y que queremos darnos a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, y decirte, Señor, que nuestra ofrenda va a nuestra vida misma, nuestro amor a ti, creyendo en tus promesas, creyendo en lo que viene, Señor, en lo que tú nos has prometido,
que se cumplirá. Tiempos gloriosos para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.